Buenos días, hermanos, es un gusto saludarles. La mayoría ya me conoce y para los que no me presento, soy la hermana Liliana. Es un gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes este culto mediante esta modalidad. También queremos felicitar al matrimonio Picasso Monares por su 35 aniversario. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los siga guardando y que les dé una muy larga vida juntos. Vamos a tener una lectura bíblica, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en Nehemías 9:6. Ahí se encuentra nuestra cita. Y dice la palabra de Dios: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificaste todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Vamos a tener una oración, hermanos, para iniciar nuestro culto de adoración. Les pido que nos pongamos en actitud de oración. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, gracias te damos, Dios, por permitirnos nuevamente, Señor, estar reunidos, Padre, para glorificar tu bendito y santo nombre, Padre. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este tiempo, Padre, y que todo lo que se haga, Señor, mediante este tiempo, Señor, pueda ser para tu gloria, mi Dios. Gracias te doy, mi Dios, por Iglesia Bautista Sion, Señor. Gracias, Padre, porque aún, Señor, en este tiempo, Señor, podemos estar reunidos, Padre, podemos alabarte, Señor, podemos glorificarte, mi Dios. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré. Obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, mas
Dios con su Santo Espíritu. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Me dirigió y ahí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor. Tu evangelio anunciaré y con mi vida te serviré para que puedan ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida.
gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor.
acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana de domingo, que tenemos oportunidad de seguir estudiando ese pasaje que comenzamos a ver la semana pasada y con el cual habíamos comenzado a ver este tema que titulé Buenas noticias para tu familia. Y decíamos que cuando hablábamos acerca de buenas noticias hacíamos referencia al Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias del Señor para la humanidad. Y en este caso estamos hablando acerca de un tema que parece que es muy relevante para todos nosotros como iglesia en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Bueno, debido a esta situación sanitaria que estamos viviendo, estamos pasando más tiempo juntos como familia. Yo espero que para usted sea algo agradable, sea algo bueno el poder estar ahí con su familia, pero también se nos presenta como una oportunidad para, por un lado, estar creciendo en esa actitud cristiana dentro de nuestra familia, como padre, madre, como hijos, como esposo, como esposa. Pero también, por otro lado, se nos presenta la oportunidad de irnos midiendo con el Evangelio de Cristo para saber qué tan bien o qué tan mal vamos en este crecimiento en Cristo. Entonces, a través de ello, entonces pensamos en usar este pasaje para que enfoquemos
ahora lo que estamos haciendo como familia y darnos cuenta cómo este Evangelio de Jesucristo es capaz de provocar ese cambio en nuestras familias cada vez mayor. La semana pasada vimos la primera parte de este pasaje, que se dividía en dos secciones. La primera de ellas, en donde hablábamos acerca de cuáles son los cambios que produce el Evangelio en la familia. Vamos a recordarlos un momentito más adelante. Y la segunda parte tenía que ver entonces ya con cómo se notan esos cambios en la relación, en el matrimonio, de la esposa hacia el esposo y del esposo hacia la esposa. Permítame comenzar entonces esta reflexión bíblica, esperando que el Señor nos ayude, y para ello vamos a pedirle a Él que nos permita discernir claramente cuál es la enseñanza en todo esto y que podamos sacar el mayor provecho de todas estas cosas. Bendito Padre Celestial, te rogamos, Señor, que tú nos bendigas y que nos permitas tener un buen tiempo, Señor, de reflexión en tu palabra, Señor, y que podamos, como tú lo deseas, Padre, ir hacia la Escritura y discernir claramente lo que tú quieres que podamos aprender, y entonces esa enseñanza pueda llevar a cabo un cambio claro, transformador en nuestra vida, Padre. Te lo rogamos, Señor, que nuestras familias puedan ser bendecidas a través de tu palabra. Que podamos discernir claramente, Señor, cuáles son esas buenas noticias que tú has enviado y cómo se ven en nuestra familia, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, permítame entonces hacer un breve resumen de la primera parte, porque esto nos va a servir mucho para esta segunda parte que estaremos viendo el día de hoy, que ya estará enfocada más en los padres, la relación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias del Señor para estas áreas? Pero entonces veamos cuál era el entorno en el cual se estaba dando esta noticia, esta enseñanza. Esta es una carta del apóstol Pablo hacia los colosenses, y esta iglesia Colosas estaba en una región griega. Ellos tenían sus propias costumbres, sus propias culturas, sus propios entendimientos religiosos, filosóficos, y esto era algo que el apóstol Pablo entonces entendía que en algún momento debía ser limitado por causa del buen avance del Evangelio. La iglesia en Colosas en ese momento, por ejemplo, se había alejado ya un poco de las enseñanzas originales que se le habían dado a través del apóstol Pablo y el resto de hijos del Señor que habían llegado ahí a evangelizar. Esto ocurre en cualquier iglesia, en la suya quizá, muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero el apóstol Pablo tenía ese cuidado de estar constantemente confrontándoles con lo que decía el Evangelio, para que estas enseñanzas puedan ir siendo desechadas, las que no corresponden al Evangelio de Cristo. Y la iglesia en Colosas estaba luchando con varias cosas. Por un lado, estaba siendo infiltrada por ideas religiosas de lo que ahora conocemos como el misticismo, y estaba siendo presionada además por los judaizantes, aquellos que en el menor de los casos querían hacer una amalgama de la gracia del Señor, el Evangelio de Cristo, con las leyes y ritos del pueblo judío. Y por otro lado también estaba en el entorno de esta congregación, el entorno griego y todo lo que con ello venía. Una de esas cosas era esta idea de poder alcanzar la sabiduría, el entendimiento, el poder alcanzar un mayor crecimiento a través del conocimiento. Es decir, mientras más conociera yo y conociera misterios que no son revelados a todos, mientras más abundara eso en mí, entonces significaba que yo estaba creciendo, que yo estaba siendo una persona que estaba avanzando, y si no, entonces yo estaba quedándome estancado. Bueno, el apóstol Pablo retoma esta clase de cosas, y él menciona que efectivamente sí es posible crecer a través del conocimiento, e incluso de un mayor y más profundo conocimiento. Pero ese conocimiento no era el que cualquier ser humano podría proponer o encontrar por sí mismo, sino el conocimiento de Jesucristo. Mientras más conocimiento y mayor conocimiento y más profundo conocimiento tengamos acerca de Él, entonces efectivamente el ser humano es capaz de ir creciendo y creciendo y creciendo y madurando, en este caso, en su caminar
con Cristo. El apóstol Pablo entonces reconoce que había una necesidad ahí y entonces él vuelve y lleva nuevamente el Evangelio, les recuerda cuáles son las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho y entonces comienza a hablar a partir un poquito menos de este pasaje que estamos viendo acerca de cómo se debe ver todo eso en la vida práctica de los creyentes. Porque, por cierto, si usted recuerda, la semana pasada decíamos que el Evangelio no es algo focalizado, enfocado solamente en una sola parte, en una área de nuestra vida. A veces pensamos que es eso. Pensamos que ser cristiano simplemente se limita a ser un buen asistente a una iglesia local, ser un buen diezmador, alguien que participa en las actividades. Pero esa es una parte y una parte muy buena, pero en realidad el Evangelio es tan integral, tan impactante que abarca todas las áreas de nuestra vida. Cuando usted se va del templo en donde se reúne, usted va a su trabajo, a su escuela, con sus amigos, a reuniones familiares o en su propio hogar con sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres. Ahí en todas esas áreas es donde se debe manifestar ese entendimiento, ese conocimiento cada vez mayor en Jesucristo. Ahí es donde se pone en práctica lo que usted ya ha aprendido. El Evangelio entonces abarca todas las áreas de la vida y una de esas áreas muy importantes es la familia. El apóstol Pablo entonces retoma todo eso y justo después de eso comienza a hablarnos acerca de lo que vimos la semana pasada al inicio, que son algunas como consecuencias que produce o productos del Evangelio en la familia, porque después de eso comienza a hablar directamente acerca de la familia. Me gustaría recordar esas 4 consecuencias, esos 4 resultados del Evangelio en las familias. Nos va a servir para lo que estaremos viendo el día de hoy. Decíamos que un primer producto del Evangelio en nuestras familias es un ambiente agradable. El Evangelio produce un ambiente agradable en las familias. Cuando las familias están viviendo en el Evangelio, puede seguir así habiendo alguna clase de roces, malentendidos, enojos, quizá alguna clase de contienda, pero el Evangelio se encargará siempre de alinear todo eso y de solucionarlo. Bueno, eso es lo que menciona el apóstol Pablo, versículos 12 al 15 del capítulo 3 de Colosenses. Él menciona esto. Por lo tanto, como escogidos de Dios, es decir, le está apelando a la nueva naturaleza. Si tú eres un creyente en Cristo, entonces dice, esto es para ti. Como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Eso ocurre y ocurre muchas veces en las familias. Así como el Señor los perdonó, dice, entonces también perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. El Evangelio produce un ambiente agradable, porque esto es precisamente lo que estas características son producto de lo que el Evangelio produce en nuestro corazón. Si tomamos en cuenta entonces que estamos constantemente viviendo con los miembros de nuestra familia, ¿no le gustaría entonces que ese ambiente, en esa familiaridad, estuviera caracterizado por esta clase de cosas? Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, amor, perdón. Esto es algo que provoca en cada uno de los integrantes de la familia cierta confianza para poder estar en el núcleo de la familia. Cuando estas cosas están ausentes de la familia, entonces es muy probable que se produzca un ambiente desagradable en el cual ninguno de los miembros de la familia quiere estar. Pero el Evangelio es capaz de cambiar todo eso y producir esta clase de cosas. Si entonces, dice el apóstol Pablo, son escogidos de Dios, son santos y son amados, entonces vivirán con todas estas cosas. El Evangelio produce en la familia un ambiente agradable. Y esto se relaciona con lo siguiente que decíamos la vez pasada. El Evangelio produce un ambiente de discipulado. Un ambiente de discipulado. Habiendo visto todas estas características, otra vez, versículos 12 al 15. Habiendo visto todas estas características, ¿no le parece que es un mejor lugar para poder equivocarse? Para poder fallar. Bueno, si tomamos en cuenta que todos
todos fallamos, todos nos equivocamos todavía, que es muy fácil encontrar debilidades en el otro, especialmente cuando vivimos juntos tanto tiempo. ¿No le parece que estas características deberían de darnos cierta confianza entonces al momento de caer, por así llamarlo? Es decir, ¿qué mejor lugar? Si existen estas cosas en nuestra familia, ¿qué mejor lugar para poder fallar en algún momento que en nuestra familia? ¿Por qué? Porque ahí yo sé que voy a encontrar tolerancia y paciencia y amabilidad y bondad y humildad y perdón y amor. ¿Sí me explico? Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué decimos que un ambiente de discipulado? Bueno, porque todos hemos sido llamados a ayudar a otros en el crecimiento en Cristo. Y nos damos cuenta que uno de los primeros elementos o grupos que el Señor menciona en la palabra y que recorre transversalmente toda la escritura es la familia. A través de la familia es que el Señor quiere darse a conocer primeramente, y entonces en la familia es que comienza a darse esos primeros pasos en ayudar a otros a parecerse a Cristo, y en yo encontrar a alguien que me ayude a parecerme a Cristo. Es un ambiente de discipulado perfecto, un ambiente ideal de discipulado, porque entonces no solamente voy a tener a alguien que es mi papá, mi mamá y por eso me ama, sino que ahora el Evangelio produce en ellos bondad, humildad, afecto entrañable, amabilidad, paciencia, tolerancia, y me perdonan de la manera en que Cristo les ha perdonado a ellos. Es un ambiente perfecto, porque además, si nos damos cuenta, en el proceso de discipulado habrá alguien que va más adelante en la vida cristiana y habrá alguien que está siguiendo los pasos de esa persona, un estudiante, un discípulo. Y el discípulo, por definición, no sabrá todas las cosas que su maestro ya conoce. Su maestro puede discernir algunas cosas que son buenas o malas, puede discernir lo que es correcto y lo que no, puede discernir lo que conviene o lo que no. Como padres, incluso la vida nos da esa clase de experiencias y en el Señor podemos aprovecharlas. Pero nuestros hijos, por ejemplo, pensando en esta relación padre-hijo, no tienen todavía esa experiencia, y si además de ello no están suficientemente firmes en la palabra, entonces es muy probable que ellos se equivoquen, y se equivoquen mucho, como quizá nosotros a su edad. El asunto aquí es que ahora nosotros entendemos quiénes podemos ser para ellos y podemos entender cómo ayudarles mejor, pero también podemos entender que ellos como discípulos se van a equivocar porque no saben y no conocen todo y necesitan ayuda, y van a cometer errores y van a caer y van a lastimarse, y muchas veces nos van a lastimar. Pero ahí es donde se necesita un ambiente de discipulado como este, un ambiente en el cual haya tolerancia, amor, humildad, paciencia, perdón. Es un ambiente de discipulado perfecto, y eso lo produce el Evangelio. Decíamos también la semana pasada que este pasaje nos hablaba de que el Evangelio produce en la familia una dependencia cada vez mayor en la palabra del Señor. Dice el versículo 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Que habite, que haga su hogar en ustedes, quizá como individuos, pero también como familia, que como familia podamos decir que hay un conflicto que resolver, hay una situación difícil que enfrentar, hay nuevos retos a los cuales ir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Dios? Y entonces vamos a la palabra. Además, ¿cómo puedo yo ayudar? Si estamos entendiendo que es un proceso de discipulado mutuo y constante en la familia, ¿cómo puedo yo exhortar a alguien de una manera correcta? Bueno, dice el apóstol Pablo, que habite entonces en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y así entonces, instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, es decir, la sabiduría del Señor. Yo puedo tener mucha experiencia como padre, como madre,
pero jamás esa experiencia va a ser mayor que la sabiduría del Señor. Es muy importante que todos nosotros podamos aprender a ir a la palabra, a depender de ella, que la palabra habite en nosotros, a fin de que entonces podamos dar el consejo sabio y acertado que nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa necesitan. Esta era una tercera consecuencia del Evangelio en la familia, que haya una dependencia cada vez más grande en la palabra de Dios. Y por último mencionábamos que también el Evangelio produce en la familia una dependencia cada vez más grande en Dios mismo. Dice el versículo 17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagan, es decir, no está mencionando solamente todo lo que hagan en la iglesia o para la iglesia, sino todo lo que hagan, es decir, en nuestra vida diaria, en donde sea que estemos, donde sea que nos desenvolvamos, todo lo que hagan de palabra o de obra, dice, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, al vivir en el Evangelio estaremos pensando siempre en el Señor Jesús, que es lo que esta decisión que tomaremos va a honrar el nombre del Señor, va a ayudarnos a crecer más en Él, va a permitirnos avanzar en nuestro crecimiento cristiano, o va a obstaculizar, va a poner una sombra negra sobre nuestra familia, va a provocar incertidumbre, está ofendiendo directamente al Señor. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Dependencia de Él. ¿Qué dice Dios? Voy a hacer lo que Él me dice, voy a sujetarme a Él, y entonces voy a intentar agradarle en todo lo que sea. Esto es algo que también produce el Evangelio en la familia. Es decir, si la familia está andando en el Evangelio, entonces se conducirá de esta forma. Y a partir de ahí, la semana pasada veíamos entonces cómo es que se veían estas enseñanzas ya en la práctica, en la familia. Hablábamos acerca, como lo dice el apóstol a través del siguiente versículo, cómo se ve esto en la relación de la esposa hacia el esposo. Y se mencionaba ese pasaje: sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y después veíamos cómo se veía esta misma enseñanza en el esposo hacia la esposa, en donde se nos mencionaba en el siguiente versículo que deberían amar a sus esposas y no ser duros, no ser ásperos, no ser rudos con ellas. ¿Por qué? Porque si entonces ustedes son creyentes en Cristo y viven de la manera en que ya vimos hace un momentito, entonces así es como tiene que verse, y así no es como tiene que verse. En esta ocasión, entonces, tomando en cuenta todo esto, vamos a avanzar un poco más hacia en este mismo pasaje, para llegar a los versículos número 20 y 21. Versículos número 20 y 21. Y vamos a ver qué nos dicen estos pasajes otra vez en relación con la familia. Buenas noticias para la familia. Ya vimos entonces la responsabilidad de la esposa, la responsabilidad del esposo, la responsabilidad matrimonial. ¿Qué cambios o cómo debe verse el Evangelio de Cristo en la familia, específicamente en los hijos? Bueno, está el versículo número 20, que dice de esta forma: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Yo sé que ahorita quizá muchos papás están atentos a que sus hijos, sus hijas escuchen esto, que es lo que Dios dice, especialmente si son creyentes. Bueno, yo podría decir, exacto, si tú como hijo, como hija, te identificas como creyente en Cristo, quizás estás sirviendo en la iglesia, quizá te mencionas a ti mismo y te identificas a ti mismo como un cristiano, como una cristiana, entonces sí, directamente esto va para ti en relación con tus padres. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Bueno, si tú crees en Jesucristo y tú eres ya, como dice este pasaje al principio, tú ya eres santo, amado, escogida o escogido por Dios, entonces dice, obedece a tus padres. Obedece a tus padres. Ahora, ojo, miren muchos detalles que dice este pasaje. Dice ahí, obedezcan a sus padres, pero no dice simplemente eso. Dice en todo.
¿Qué está diciendo aquí? Bueno, aquí dentro de muchas cosas que podríamos mencionar, me gustaría quedarme con esta por el momento. Aquí simplemente está poniendo una jerarquía que existe. Sí existe una jerarquía en la familia. Los padres son los que dirigen, no nosotros los hijos. Los padres son los que dirigen. Los hijos obedecen y obedecen en todo. En la generalidad, lo que está diciendo aquí es esto. Está haciendo un orden claro. Es decir, no hay un momento en el cual el hijo puede decir simplemente, puede elegir qué obedecer y qué no. A reserva de lo que menciona la propia Biblia. Que lo veremos en un momentito más. Pero no hay un momento en el cual los hijos puedan decir, bueno, ahora sí obedezco, ahora no. En esto sí y en esto no. Lo que está diciendo aquí es, los padres están por encima. Los padres son los que mandan en la familia. Y el Evangelio tiene que ayudarnos a ver esta realidad y vivir a través de ella. Yo sé que a todos, bueno, mejor dicho, a nadie nos gusta simplemente obedecer solo porque tenemos que hacerlo. Especialmente cuando somos adolescentes, queremos una razón para poder obedecer. Pero la verdad es que la manera en que el Señor nos ayuda a funcionar como familia es mucho mejor, porque simplemente nos está disciplinando para que podamos también entender y comprender cómo es nuestra relación para con Él mismo. Porque ¿en qué momento podríamos nosotros pedirle cuentas a Dios por lo que Él hace? Eso sería algo absurdo en algún momento. A pesar de que quizá algunos lo habrán hecho alguna vez motivados por el enojo, por la tristeza, por la amargura, habrán querido preguntarle a Dios por qué pasan ciertas cosas o por qué tienen que hacer ciertas cosas que Dios ordena. Pero la verdad es que el Señor no está obligado a hacerlo y no lo hará a menos que Él quiera. Y en la relación de padres e hijos podemos aprender esa sujeción a nuestro Dios a través de la sujeción a nuestros padres. Obedezcan a sus padres en todo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, nos está hablando acerca de la jerarquía que tiene que haber, el respeto que tiene que haber hacia los padres, la honra que debemos dar a nuestros padres, porque ellos son los que mandan. Ellos son los que Dios colocó ahí para guiar a nuestra familia, y a nosotros en muchas ocasiones no nos gustará lo que nos pidan, no nos gustará lo que nos ordenen, pero si queremos ser buenos creyentes, entonces vamos a sujetarnos a ellos, porque queremos sujetarnos también a nuestro Dios. Básicamente aquí en otro pasaje que usted también recordará, en Efesios 6:1 se nos menciona esta otra parte: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Obedezcan en el Señor a sus padres. Creo que ahí hay una pequeña parte de esta frase que nos ayuda a identificar entonces muchas cosas. Es decir, cuando se habla de obedecer a los padres en todo, pero obedecerlos en el Señor, nos está hablando acerca así de una jerarquía, pero a la vez cuando sean cosas que, o mejor dicho, mientras no sean cosas que ofendan al Señor. Yo creo que ahí está el contrapeso muy prudente y muy sabio. Obedecemos al Señor en todo, mientras lo que nos pidan nuestros padres no sea algo que ofenda al Señor, que vaya en contra de la palabra, que vaya en contra de lo que Dios dice que tenemos que ser como creyentes en Cristo. Hay muchas aristas aquí. Quizá no nos va a dar tiempo, no nos daría tiempo de poder ver todas esas aristas, pero tenemos que quedarnos con eso. Mientras no sea algo que Dios me esté prohibiendo en la palabra, entonces yo voy a obedecer a mis padres, aunque no me guste o aunque no lo entienda. O dos, puede ser que yo no lo vea nada de malo, pero si es algo que me están pidiendo, que es algo equivocado, porque Dios dice que no debemos hacer eso, entonces no lo haré. Obedecer a mis padres en todo, obedecer a mis padres en el Señor. Ahora, me gustaría pasar a las razones por las que tenemos que hacer eso. En Colosenses 3:20 se nos dice que debemos obedecer a nuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Porque eso agrada al Señor. Fíjense qué interesante es eso. No nos está diciendo ahí, obedece a tus padres en todo porque ellos son los mejores padres del mundo. No nos está diciendo ahí, obedece a tus padres en todo
porque te caen bien, porque siempre hacen lo que tú les pides, porque siempre te dan lo que pides. No, está quedando aquí una razón de mucho mayor peso y que apunta otra vez directamente hacia el Evangelio, porque esto agrada al Señor. Es decir, tú vas a obedecer a tus padres, no porque ellos puedan ser o no los mejores padres del mundo, que por cierto, yo diría que si son tus padres, son los mejores padres que pudiste haber tenido. Pero lo que digo es esto: tú no les vas a obedecer porque siempre sean buenas personas, porque nunca se equivoquen, porque nunca se enojen, porque nunca hagan algo injusto para contigo. No vas a obedecerles por eso, sino vas a obedecerles. Si tú eres un creyente, una creyente en Cristo, les vas a obedecer porque tú quieres agradar a aquel que te dio esa orden, es decir, al Señor. Tú lo vas a hacer porque tú quieres agradar a tu Señor. Y tú vas a obedecer a tus padres porque tú quieres honrar al Señor. ¿Te das cuenta de eso? Entonces nos damos cuenta que no depende de las actitudes, de las acciones, de lo que hagan o no que hagan nuestros padres. Si no, estaremos diciendo, cuando ellos hagan lo que yo quiero, entonces claro, yo les obedeceré. O mejor, que ellos sean buenos padres y entonces yo sí les obedezco. Bueno, no funciona así. Lo que Dios nos dice aquí es que tenemos que obedecer a nuestros padres, porque eso es algo que agrada a nuestro Dios. Dios es lo importante en esta ecuación, en esta responsabilidad de cumplir y de obedecer esta orden. De hecho, el segundo pasaje que leímos ahorita, Efesios 6:1, hijos, obedezcan al Señor, en el Señor a sus padres, porque esto es justo. También aquí se apela a nuestra nueva naturaleza. ¿Te identificas como creyente en Cristo? Como una creyente en Cristo, hijo o hija de Dios, te identificas como eso, asistes a la iglesia, estás sirviendo quizá en algún ministerio, entonces dice el Señor que debido a esa justicia en ti, debido a esa nueva identidad que el Señor te ha dado y que te ha hecho justo o justa, debido a que eso es algo que avala esa nueva naturaleza en ti, entonces tú obedece a tus padres, obedéceles, hónrales, sométete a ellos, disciplínate como lo haces para con el Señor. Aprende a identificar cuáles son las cosas en las que quizá no te parece o no quieres obedecer, pero que Dios dice que sí, y aprende también a identificar quizá aquellas cosas que pueden parecerte no muy malas o no malas, pero que la Biblia prohíbe. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, ve a la palabra, ve a la escritura, métete en ella y entonces sabrás identificar cuando algo de eso no es correcto, cuando algo no es bueno o cuando algo es bueno a pesar de que no te agrade a ti. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, si tomamos en cuenta lo que dijimos al principio, estas 4 cosas que produce el Evangelio en la familia, entonces puede ser posible esto. ¿Por qué? Tal vez te sea complicado o veas como algo difícil obedecer a tus padres en todo en este momento, pero si tú eres un creyente en Cristo, entonces sabrás que el Evangelio está produciendo en ti cambios que te ayuden a tener esa amabilidad, esa paciencia, esa tolerancia, ese perdón para con tus padres tal vez, ese amor hacia ellos, de tal forma que ahora tú quieres tomar tu papel como la Biblia lo menciona y entonces obedecer a tus padres en todo. Esto es algo que la Biblia nos menciona acerca de los hijos. Pero después el pasaje nos lleva al versículo número 21, en donde nos habla acerca de los padres. Ahora quizá aquí los hijos estarán acomodándose mejor para escuchar y ver qué es lo que dice la palabra hacia sus padres, obviamente en relación hacia los hijos. Dice el versículo número 21, padres, no exasperen a sus hijos. No exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Es interesante porque cuando notamos que lo que la Biblia nos menciona en cada una de las cartas que mencionan ahí, los escritos del Nuevo Testamento, cuando se mencionan esa clase de cosas, es porque se estaban identificando cosas
en las iglesias que debían ser corregidas. Y es muy probable entonces que no había una sujeción de la esposa hacia el esposo, y esto era algo que no agradaba a Dios, porque así era como se comportaban todas las esposas paganas, por así llamarlas, que no conocían al Señor, y eso no era algo que honraba esa imagen entre Cristo y la iglesia. Era muy probable que se mencionaba al esposo que amara a su esposa, porque entonces él no estaba haciendo eso ni siquiera en la iglesia, las personas de la iglesia. Es muy probable que cuando se hablaba acerca de los hijos que obedecieran al Señor, obedecieran a sus padres en todo, era porque los hijos no estaban haciendo eso, y eso era algo que no agradaba a Dios. Y si vamos tomando en cuenta todo eso, es muy probable que los padres estaban exasperando, desanimando a sus hijos con sus actitudes. Qué interesante, porque al final de cuentas todo esto es algo que usted y yo podemos experimentar, y tal vez hemos vivido como hijos y quizá ahora ya como padres. No exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Bueno, lo primero que podemos notar aquí es algo muy relevante, ¿no? Padres, seguramente usted puede entenderlo como claramente se muestra. No está hablando solamente a los papás, a los varones. Está hablando a papá y a mamá, a los dos. Los dos tienen esa misma responsabilidad de no exasperar a sus hijos. Cuando se habla de exasperar, el verbo que está ahí en el idioma original podría fácilmente mejor traducirse como irritar. Entonces sería quizá una traducción que podamos entender mejor, sería: no irriten, no enojen sobremanera a sus hijos para que no se desanimen. Como padres tendemos a hacer muchas veces esta clase de cosas, y de alguna forma tiene lógica. No es algo que tiene que aceptarse, pero tiene cierta lógica. Cuando tenemos esa lógica, entonces quizá podemos tener mayor cuidado. Es decir, nosotros como padres, como ya lo mencionamos, llevamos un poquito más de tiempo y sabemos algunas cosas, pero en muchas ocasiones queremos que nuestros hijos aprendan esas cosas de una manera mucho más rápida, y como para nosotros es más claro, es tan claro para nosotros ahora cómo debería de ser todo eso, queremos que ellos lo asimilen rápidamente, cuando quizá a nosotros, o se nos olvida que a nosotros nos costó mucho tiempo y mucho esfuerzo comprender lo que ahora sabemos. Pero como olvidamos eso, entonces tendemos a exigir, porque para nosotros es muy claro, porque para nosotros es lógico, es natural lo que le estamos pidiendo a ellos. Ellos no lo ven de esa forma, y entonces al haber esa clase de diferencias en el entendimiento de las cosas, y al haber especialmente al haber esta diferencia en la autoridad, en que el padre y la madre son los que mandan, entonces muchas veces llegamos a la exasperación, a irritar a nuestros hijos. Pero lo que el Evangelio produce a través de todo este ambiente interno y también periférico en la familia es que los padres aprendan a no exasperar a sus hijos, a que puedan tener mayor, como decía el pasaje, ¿se acuerdan? Mayor amabilidad, mayor paciencia, mayor tolerancia y también mayor perdón para con sus hijos. Y aquí entonces así es como debe verse, padres que no exasperan a sus hijos. Como en los pasajes anteriores, en las órdenes anteriores, también es relevante y muy interesante la razón que el apóstol aquí dice aquí: para que no se desanimen. Fíjense la gran importancia que el Señor le da a los hijos, a los que estamos criando, porque si estamos entendiendo y que la familia es un ambiente perfecto de discipulado, entonces para el Señor es muy importante que entendamos eso como padres, porque si no lo comprendemos así, entonces estaremos discipulando a una generación que mínimo, de acuerdo a este pasaje, estará desanimada. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra también en su contexto, en el idioma original en el que fue escrito, en el griego, esa palabra da básicamente la idea de, mejor dicho, primero está compuesta de dos palabras: desanimar, desánimo, que básicamente la primera de ellas denota una resta, quitar, ¿no? Y el ánimo tenía que ver con la ánima, la alma de las personas, en un sentido, digamos, ya
más reflexivo, más filosófico, tenía que ver con quitarle a alguien el alma. Pero en una forma muy práctica, esa palabra se usaba mucho, por ejemplo, para cuando a alguien se le iba el aire como producto de un golpe en el cuerpo. Quizá alguno de ustedes habrá experimentado eso en algún juego, en algún trabajo, quizá habrá recibido alguna clase de golpe de tal forma que usted siente que no puede respirar. Y eso es esa era la conexión con esta palabra. Desanimar era básicamente quitarle el aire a alguien. En el sentido entonces en el que lo estamos viendo aquí, y como ya nosotros lo entendemos, desanimar es básicamente quitarle todo el ánimo, todo el deseo, la pasión por continuar a alguien. Y esto es algo muy interesante y que debe quedar muy en nuestra cabeza como padres. Nosotros no queremos eso, ¿verdad? No queremos que nuestros hijos pierdan ese deseo de avanzar. No queremos que ellos pierdan el ánimo, la pasión por vivir. Nosotros somos los que mayormente queremos que ellos lleguen, incluso, no importa hasta dónde lleguemos nosotros, queremos que ellos lleguen incluso mucho más lejos que ellos, especialmente en Cristo. Pero paradójicamente, si no estamos viviendo en el Evangelio, los padres somos quizá el primero y más grande obstáculo para que ellos puedan avanzar de esa manera. Por eso el Señor menciona esto, y aquí se demuestra la gran importancia que para el Señor tienen nuestros hijos, la siguiente generación. Él no quiere una generación desanimada, una generación que se aparte incluso de Él por causa nuestra. Al desanimar a alguien, al criticarle en forma excesiva, al no saber confrontar sus debilidades, al no saber confrontar debidamente sus errores, las fallas que ellos tienen, porque se lo aseguro, todos los hijos la tienen. Al no saber hacer eso, entonces nosotros corremos el riesgo de desanimarlos y de hacer que ellos se aparten no solamente de una iglesia, sino del Señor mismo. En el pasaje paralelo en Efesios 6:4, la instrucción es similar. Dice así: ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos. No hagan enojar a sus hijos. Es decir, no hagan algo simplemente para provocarles a ira, para enojarles, porque como padres podemos hacerlo, dice, pensamos muchas veces, pero eso no es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado. No significa que nunca hagamos algo que les provoque que ellos se enojen, no. A veces haremos cosas que son justas, necesarias, son correctas en el Evangelio y que ellos se van a enojar con nosotros. Pero si son correctas en el Evangelio, tenemos que hacerlas. A lo que se refiere este pasaje es que no dediquemos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a hacerlos enojar solo porque sí, o solo porque nosotros podemos, solo porque somos los padres. Sino, dice el pasaje, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí nos está dando la otra parte. Nos está diciendo, no solamente no los vamos a exasperar para que no se desanimen, no solamente no los vamos a enojar para que no se desanimen, sino que vamos a dedicar nuestro esfuerzo para llevarlos y conducirlos en el Evangelio, a través de los límites del Evangelio, a través de la instrucción del Evangelio, a través de la disciplina del Evangelio. Para eso estamos ahí. Nosotros somos los maestros de ellos, nosotros somos los que tenemos que enseñarles cosas de la vida misma, del crecimiento en Cristo. Así que nosotros tenemos que cumplir esta función especialmente cuando no entendemos esto, como comentamos hace un momento, y el Evangelio no está en nosotros, somos capaces de ser demasiado severos, injustos con ellos. Recuérdelo, trate usted de recordarlo, Usted se equivocó. Estoy seguro, no le conozco seguramente a muchos de ustedes, pero estoy seguro que usted sabe cuántas veces se equivocó, cuántas veces usted pensó tener la razón y al final se dio cuenta que no era así. ¿Cuántas veces usted desobedeció a sus padres, aun cuando usted sabía que ellos tenían razón? Y a veces cuando pensaba que usted sabía más que ellos y después se dio cuenta que no era así. Usted se equivocó muchas veces. Usted ofendió a sus padres muchas veces, sin quererlo. Piénselo ahora. Sus hijos también lo harán.
no porque sean malas personas necesariamente, sino porque es parte de la vida. La gran diferencia estar aquí, quizá, en que ahora tienen a un padre y a una madre que pueden vivir a través del Evangelio y pueden ayudarles a ellos de la manera correcta. Usted, en su papel de padre y de madre, tiene la gran oportunidad y el gran privilegio de formar a la siguiente generación, empezando por sus hijos, de la manera en como el Señor lo dice, según la disciplina e instrucción del Señor. No con severidad desmedida, no con crítica injusta, no simplemente para hacerles enojar. Y por otro lado, no olvidando que el Señor también nos anima y nos ayuda a corregirles. Cada quien discernirá esto de la manera en que se encuentre su familia actualmente, pero corregirles especialmente cuando son más pequeños, quizá incluso físicamente cuando sea necesario, y ahí también debe haber un balance en cuanto al Evangelio. El Evangelio nos ayuda a entenderlo de la manera correcta, pero recuérdenlo, nuestra prioridad es educarlos y guiarlos hacia Cristo, hacia la disciplina e instrucción del Señor. Y por eso es que el Señor nos da, por ejemplo, libros. Hay un libro completo como Proverbios que está dedicado, léalo por favor en el primer capítulo, está dedicado a ayudarnos como padres, enseñar a nuestros hijos y guiarlos en la sabiduría del Señor. Así que yo le animo a que usted pueda hacer eso, como padre y como madre. Usted tiene esta enorme responsabilidad de guiar a sus hijos hacia el Señor, especialmente si usted es una creyente o un creyente en Cristo que está sirviendo en su iglesia. Tal vez tiene muchas responsabilidades. Perfecto, está muy bien. Solamente cuide que esas responsabilidades no le estén apartando de su principal ministerio después de su esposo o su esposa, que son sus hijos. Que esas responsabilidades no le parten de eso, que no se conviertan en simplemente motivo del tiempo que les sobra, sino que todas estas responsabilidades que tenemos en la iglesia nos sirvan para impulsarnos a nuestro mayor ministerio después de nuestro esposo o de nuestra esposa. A veces lo pensamos que la labor de nuestros hijos no es tan importante, porque lo mejor es lo que vemos en la iglesia. Si estamos sirviendo en la iglesia, entonces estamos bien. Terrible error. Está comprobado en la historia del cristianismo, especialmente en las iglesias, que una y otra vez, que eso no es así. Muchos líderes, muchos pastores han tenido que sufrir en su propia familia debido a esta clase de entendimiento, que no hay ningún problema mientras estemos haciendo algo. Bueno, eso no es cierto. C.S. Lewis, en alguna forma, él entendía esto, y en alguno de sus escritos él mencionó esto. Me gustaría que usted lo viera de esta forma. Dice así: los hijos no son una distracción que nos impiden hacer un trabajo importante. Ellos son el trabajo importante, y eso es algo que tiene que estar en nuestra mente en cada momento, porque lo entendamos o no, lo recordemos o no, ellos están constantemente tratando de imitarnos, están viéndonos, y eso tiene sentido cuando entendemos esta clase de verdades. Como padres estamos destinados en nuestra familia para ayudar a nuestros hijos a crecer. No significa que entonces usted deba dejar todas las cosas de la iglesia solo para estar con sus hijos. No necesariamente. Lo que yo digo es, si lo que usted está haciendo en la iglesia es más importante para usted que lo que puede hacer con sus hijos, entonces ya ahí eso sí es una distracción para usted. Así que quiero hacer la pregunta final que hice la vez pasada. ¿Está esta clase de evangelio reinando en su familia? ¿Está realmente provocando eso en usted y en su casa, en su hogar en general? Puede usted pensar que quizá esto es algo difícil de lograr, y realmente lo es. Realmente es muy complicado, porque qué difícil tiene que ser el aceptar que alguien se ha equivocado o que otro tiene la razón. Es decir, agachar la cabeza, tener cierta humildad o mostrar paciencia cuando a mí no me la han tenido. Pero eso es parte de tomar la cruz que el Señor nos dice, es decir, vivir de acuerdo al Evangelio y sufrir las consecuencias. Por eso el Señor nos lo recuerda allí en Lucas 9:23.
Si alguien quiere ser mi discípulo, es decir, nosotros, como decía el pasaje, amados, escogidos, santos del Señor, si queremos ser sus discípulos realmente, entonces dice ahí, niéguese a sí mismo, es decir, no haga lo que usted cree nada más, no haga solamente lo que usted quiere nada más, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, sino haga lo que el Señor le dice. 2, tome su cruz, lleve su cruz cada día, es decir, atrévase a sufrir la consecuencia de vivir en el Evangelio, quizá doblegando su orgullo, sufriendo la vergüenza en algún momento, pero por causa de querer obedecer y de honrar al Señor. Y número 3, sígale, es decir, haga todo lo que Él le diga que haga en cualquier momento. No confronte esas instrucciones, no justifique sus propias decisiones, haga lo que el Señor le pide. Y entonces nos daremos cuenta que eso es realmente un buen resultado del Evangelio en nuestra familia. Esas son las buenas noticias para la familia. No importa dónde estemos ahora, si vivimos en estas verdades, la familia o las familias siempre serán capaces de poder producir, o mejor dicho, de poder llegar a un mejor y mayor entendimiento acerca de lo que el Señor quiere de nosotros y un mejor y mayor entendimiento de el Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias. El Evangelio de Cristo impacta integralmente todas las áreas de nuestra vida, y qué mejor que ahora entendamos que también es capaz de producir cambios verdaderos, tremendos, en nuestro entorno más inmediato y más amado, nuestra familia. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a vivir en ese Evangelio? Entonces, que esas buenas noticias se hagan una realidad todos los días en su familia. Permítame orar, por favor, para agradecerle al Señor y rogar para que Él nos ayude a hacer esta clase de familia que Él quiere. Bendito Padre Celestial, te suplicamos, Señor, que tú nos permitas tener esta clase de comprensión todos los días, porque todos los días estamos expuestos a nuestras propias debilidades, a nuestras propias fallas, con nuestro esposo, con nuestra esposa, Señor, también para con nuestros hijos o con nuestros padres. Señor, queremos rogarte, Padre, que tú nos ayudes a que en medio de esas fallas podamos ser alumbrados por tu Evangelio, Señor, y entender qué es lo que tenemos que hacer, Padre. Y si para ello tenemos que perdonar, Señor, ayúdanos a hacerlo. Y si para ello, Señor, tenemos que pedir perdón, Señor, ayúdanos a hacerlo. Señor, si para eso tenemos que esforzarnos más como padres y sacar un poco más de tiempo y dejar algunas cosas que no nos ayudan para poder estar más tiempo con nuestros hijos, Señor, ayúdanos a discernirlo. Señor, y si para eso, Señor, también como hijos tenemos que abandonar ciertas actividades, tenemos que dejar ciertos consejos equivocados para poder honrar claramente a nuestros padres, Señor, ayúdanos a hacerlo. Y Señor, si tu Evangelio entonces también nos lleva a que podamos ser cada vez mejores personas, varones cristianos, Señor, que están viviendo en esa novedad de vida, Señor, y entendemos que podemos ser un mejor esposo para nuestra esposa, y que debemos amarla, Señor, como nuestro Señor Jesucristo nos ha amado a nosotros, Señor. Entonces ayúdanos a hacerlo, Señor. Permítenos, si hay también como mujeres, Señor, si para poder amar a sus esposos y someterse a ellos como tú lo pides, hay que dejar ciertas opiniones, ciertas experiencias, quizá también hacerlas a un lado para poder obedecerte a ti, Señor. Entonces yo te ruego, Padre, que tú lo permitas en cada una de esas esposas que estén escuchando este mensaje, y que todo, Señor, esto simplemente produzca en nuestras familias una diferencia clara para honra tuya, Señor. Ayúdanos a crecer, Padre. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Ayúdanos a vivir en esas buenas noticias para nuestra familia que tú has enviado a través de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, por cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje, Padre. Te ruego que tú les bendigas, les guardes y que pongas en ellos esa convicción de obedecer tu palabra, según lo que hemos entendido y lo que tú seguramente seguirás revelándoles. Te lo ruego, Señor Santo, y como siempre te ruego que tú sigas proveyendo en cada mesa, proveyendo para cada necesidad, Padre, especialmente que tu iglesia
pueda tener esa provisión divina y muchas veces sobrenatural, Padre, para que la iglesia, para que la gente alrededor de tu iglesia, Señor, en donde sea que se encuentren, puedan ser impactados por esas maravillas que tú continúas haciendo en tu iglesia y a través de ella. Gracias, Padre, te damos por todo ello. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos, y que este pasaje nos ayude, nos guíe en esta temporada que aún no sabemos cuándo terminará, pero que el resto del tiempo quizá no ha sido así hasta ahora, pero que el resto del tiempo que nos toque todavía en confinamiento podamos realmente crecer y fortalecernos abundantemente como familias. Que el Señor los bendiga. Hermanos, de igual manera queremos invitarles para nuestro culto vespertino. Es hoy a las 7 de la tarde. Les esperamos. Vamos a tener una oración para despedir nuestro culto. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. A cada uno de sus hogares, mi Dios, sé con ellos, Padre. Sabemos, mi Dios, que tú eres su proveedor, Señor, en todo tiempo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir compartiendo tu palabra, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos, Señor, de este culto, Señor, mas no de tu presencia, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que tengan un excelente día.